El día antes del examen de ingreso a la universidad, mi novio Chance insistió en ir a la fiesta de cumpleaños de su amiga de la infancia, Yuria. Antes había intentado disuadirlo explicándole la importancia del examen. Y al final no fue. Esa noche Yoyo se emborrachó y unos gamberros la acosaron. Avergonzada, se tiró al mar. Chance y yo conseguimos entrar en la Universidad de Pekín. Fundamos nuestra propia empresa. Y logramos un gran éxito. Pero el día en que nuestra empresa salió a bolsa. Durante una fiesta en un crucero, él mismo me empujó al mar. Si no me hubieras impedido ir a la fiesta de cumpleaños de Yoyo, ella no se habría topado con esos matones. Y no habría muerto. Todo es culpa tuya. Gritó cuando caí. Cuando volví a abrir los ojos, era la víspera del examen de ingreso a la universidad. Esta vez sonreí radiante y dije, adelante. Que te diviertas. Y acuérdate de felicitarla por mi cumpleaños. Justo la víspera del examen. Debería haber estado estudiando a tope. Pero mi teléfono sonó en un momento inoportuno. Era Chance. Roxanne. Hoy es el cumpleaños de Yoyo. Y esta noche hay una fiesta. Tengo que irme. El amigo de la infancia de Yoyo, Chance. Ese nombre siempre me trae recuerdos tormentosos. En mi vida pasada. Fue precisamente esa fiesta de cumpleaños la que desencadenó toda la tragedia. Esta vez. Respondí con naturalidad. Claro, dije con ligereza. Que te diviertas y no olvides felicitar a Yoyo por su cumpleaños de mi parte. Hubo una pausa notable al otro lado de la línea. Como si no esperara que aceptara tan fácilmente. Roxanne, eres increíble. La voz de Chance denotaba un dejo de alivio. Colgué el teléfono. Adelante. Que lo pasen bien. Esta vez no te detendré. Solo quiero ver cómo es tu verdadero amor. Se desarrollará sin mi intervención. Cómo te deshaces de tu legendaria cola. A altas horas de la noche. Mi teléfono se iluminó. Apareció una foto en la pantalla. En la sala de karaoke con poca luz. Chance y Yoyo estaban abrazados con fuerza, besándose apasionadamente, ajenos a todo lo que les rodeaba. De fondo mis compañeros reían y bromeaban. Quien lo envió era Roxanne, una de mis compañeras más amables. En silencio le envié la foto a Chance. Chance respondió, Roxanne, deja de armar un escándalo. Es solo un juego de verdad o reto. No le des tantas vueltas. A mí no me molestó. Escribí rápidamente un mensaje, terminemos. Hubo una pausa antes de que Chance respondiera. Su tono era irritable, hay un límite para las bromas. No saques a relucir esas tonterías. Respondí sin mostrar la menor emoción. No somos el uno para el otro. Terminemos. Esta vez. Respondió casi de inmediato. Como si la vergüenza te enfureciera, bien. Termina la relación. Pero no te arrepientas. Dejé el teléfono tranquilamente. No te preocupes. El que se arrepienta de esto es un tonto. En mi vida anterior intenté razonar con Chance, suplicándole que no fuera a la fiesta de cumpleaños de Yoyo. Es la víspera del examen. Si te quedas despierto hasta muy tarde afectará tu calificación. A regañadientes. Chance había rechazado la invitación de Yoyo. Pero esa noche. Yojo. Muy ebria. Fue abordada por unos maricas de camino a casa. La arrastraron a un callejón. Aunque Chance la encontró después, ya era demasiado tarde. Tras la humillación, Yojo no pudo soportarlo y se arrojó al mar. Chance me echó la culpa de todo. Creía que mis celos habían causado indirectamente su muerte. Me odió durante muchos años y lo ocultó. Ambos hicimos el examen y entramos en la Universidad de Pekín. Después de graduarnos, nos casamos y comenzamos un negocio. Y la vi crecer. La empresa salió a bolsa sin problemas. En medio de las miradas envidiosas de todos. Hicimos sonar la campana juntos. Esa noche lo celebramos en un crucero. Con mi pareja a mi lado y todo en su mejor momento.
Me empujó al mar. Antes de que cayera. No podía creer la locura en sus ojos. Si no me hubieras impedido ir a la fiesta de cumpleaños de Yoyo, no habría sido tan tonta como para tirarse al mar. Mereces morir con ella. Resultó que ya se había desenamorado. En esta nueva vida. Me pareció ridículo. ¿Qué tenía que ver conmigo el accidente de Yoyo? Esta vez, les dejaría hacer lo que quisieran. El día del examen entré tranquilamente al aula. Preparada para mi nueva vida. Cuando sonó la campana que anunciaba el final, dejé la pluma y exhalé profundamente. Sentí que lo había hecho bien, cada punto de conocimiento estaba claro en mi mente. Al salir del aula de exámenes, la luz del sol era demasiado intensa. Mis padres ya me esperaban en la puerta del colegio. Sus rostros se iluminaron con sonrisas esperanzadoras. ¿Cómo te fue, cariño?, preguntó mi madre con cautela. No te preocupes. Mamá, la Universidad de Pekín no debería ser ningún problema, dije sonriendo. Cuando llegamos a casa, se lo conté con calma a mis padres. Papá. Mamá. ¿Hay algo más? Rompí con Chance. Intercambiaron una mirada, pero no se mostraron demasiado sorprendidos. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Sí, se ha ido. Qué bueno que se fue. Siempre pensé que ese chico no era lo suficientemente bueno para ti. Con alguien tan excelente como tú. Roxanne, tendrás muchos hombres buenos que te pretendan, añadió mi madre. De acuerdo. No lo necesitamos. Sea cual sea tu decisión. Te apoyamos. Y te bendecimos. Sentí una calidez en mi corazón. Tuve la suerte de tener unos padres tan abiertos de mente. Unos días antes de que salieran los resultados de los exámenes, mi mejor amiga, Hyeona, se acercó a mi oído. Parece misteriosa. Roxanne, ¿te has enterado? Chance y Yoyo están en un gran aprieto. Enarqué una ceja, indicándole que continuara. Eso lo oí la noche del cumpleaños de Yoyo. Se emborracharon y se fueron directamente a un hotel, dijo Yuna con tono emocionado. ¿Y luego qué? Fingí indiferencia. Luego suspiré con resignación. A la mañana siguiente. Se quedaron dormidos y se quedaron atascados en el tráfico. Y faltaron a los exámenes de chino y matemáticas. Ahora son la noticia del momento en nuestra escuela. Una risa incesante. Yuna se reía tanto que casi se cae. Sonreí fríamente para mis adentros. Sin mi intervención. Ahora estaban aún más enamorados. ¿Exámenes perdidos? Para mí fue una verdadera bendición. Roxanne, ¿no te sorprende en absoluto? Yuna sabía de mi pasado con Chance. ¿Por qué iba a sorprenderme? Ya habíamos roto. Menos mal que se fue. Me enteré de lo que pasó ese día. Es un imbécil. ¿Para qué molestarse? Yuna siempre estuvo de mi lado. Por una chica desfigurada. Ni siquiera le importaban los exámenes de la universidad. Le debió de haber dado una patada en el cerebro un burro. Sonreí levemente. No respondí. En mi vida anterior, yo era alguien importante a quien abandonaron. Esta vez. Me bastaba con mantenerme al margen. Observar cómo arruinaban su mano perfecta. Pronto, un suspiro de alivio. La reunión de exalumnos antes de la publicación de los resultados de los exámenes se llevó a cabo según lo previsto. Chance y Yoyo aparecieron de la mano, haciendo una entrada triunfal ante todos. Atención a todos. Yojo y yo estamos juntos ahora. Chance lo anunció con orgullo. Yoyo se acurrucó contra él. Parecía tímida pero a la vez satisfecha. Habíamos decidido repetir el año y solicitar plaza juntos en la Universidad de Pekín el año siguiente. Chance añadió con seguridad, incluso habíamos planeado casarnos después de graduarnos de la universidad y tener 2 bebés preciosos. Yoyo intervino dulcemente. Se oyeron algunos aplausos aislados. Pero sobre todo hubo miradas furtivas y conversaciones susurradas. Después de todo, el aire de los exámenes perdidos ya se había extendido por todo el curso. Chance parecía percibir la atmósfera incómoda.
Aclarando su garganta, dijo en voz alta, sé lo que todos están pensando. Pero para mí, el amor verdadero es más importante que el examen de ingreso a la universidad. Y con mis capacidades. Incluso si repito el año. Todavía puedo entrar en la Universidad de Pekín el año que viene. Quizás incluso mejor, dijo con total seguridad. Como si la Universidad de Pekín fuera suya. Yojo lo miró con admiración. Chance es lo mejor. Me llevé el vaso de zumo a los labios y tomé un sorbo. Me daba pereza ver su actuación. A tope. ¿Qué te parece? De repente alguien me llamó por mi nombre. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Que había salido con Chance no era ningún secreto en clase. Sin embargo, algunos de mis compañeros de clase se enteraron hoy mismo de nuestra ruptura, y ahora sus ojos estaban llenos de chismes. Dejé la taza sobre la mesa. Esbocé una leve sonrisa. Está buenísimo. Les deseo felicidad a ambos. Ojalá que habiendo facilitado ya de sí. Tú lo cierras, yo me trago la llave. Hubo un breve silencio. Luego una carcajada. El rostro de Chance se ensombreció de inmediato. Y Yojo dio un pisotón de frustración. Rocas adentro. ¿Qué quieres decir con eso? Gruñó Chance. No tiene ningún significado oculto. De verdad. Simplemente les deseo a ambos una relación duradera. Relación armoniosa. Me encogí de hombros. Haciéndome la inocente. MMM. Hay gente que está mejor precisamente porque no puede tener uvas. Yojo sonrió con desdén. Ya no me apetecía responderles. Así que me giré hacia Yuna y empecé a hablar de otra cosa. El día que se publicaron los resultados del examen de acceso a la universidad. No pude consultar mi puntuación. Pero poco después empecé a recibir llamadas de los equipos de admisión de la Universidad de Tinsua y la Universidad de Pekín. Me aseguré de estar al menos entre los 10 mejores de la provincia. Tenía garantizada una plaza en la Escuela de Administración Wanhua de la Universidad de Pekín. Mis padres estaban tan emocionados que casi lloraban de la emoción. Y enseguida decidieron organizar una gran celebración. Mientras tanto, Yuna fue la primera en enviar sus felicitaciones. Y una pequeña sorpresa. Rocas dentro. ¿Adivinen qué? Ya salieron las puntuaciones de Chance y Yojo. Porque fallaron en materias importantes. Su puntuación total es inferior a 300. No puedo parar de reír. Miré la pantalla de mi teléfono. Y mi sonrisa se ensanchó. Esto sí que era justicia poética. Durante el verano, Yuna y yo planeamos relajarnos en una sala de juegos. Pero, por suerte nos encontramos con Chance y Yojo, que también estaban allí para divertirse. En cuanto Yojo me vio, se pavoneó hacia Chance entrelazando su brazo con el de él y apoyando juguetonamente la cabeza en su hombro. Chance. Mira qué peluche tan mono. ¿Puedes ganármelo? Preguntó Yojo con dulzura. Chance cambió rápidamente las monedas para jugar. Se comportaba como el novio perfecto. Yojo me lanzó una mirada de suficiencia. Sus ojos brillaban con una mezcla de jactancia y provocación. Era como si dijera, ¿ves? ¿Piedras dentro? Ahora la suerte está de mi lado. Mira lo genial que es conmigo. No pude evitar encontrarlo gracioso. Todo era tan infantil. Chance seguía sin ganar el juguete. Y Yojo se estaba impacientando. Me vio. Chance probablemente quiso disimular y abrió la boca. ¿Te interesa? Oí que estás solicitando admisión a PIC en la Universidad de Guam. Administración. Sí. Respondí con indirectas. ¿Qué sentido tiene que una chica estudie administración? Al final, acabarás trabajando para un hombre. Dijo Chance con un dejo de desdén. Para ser honesto, el programa de administración de la Universidad de Pekín no es ni de lejos tan práctico como que Yojo vaya a una universidad de tercer nivel a estudiar administración hotelera. Yojo intervino de inmediato. Exacto. Mi padre dijo que yo administraré el hotel familiar en el futuro.
Seré la esposa del jefe. Hay quienes se esfuerzan mucho por entrar en la Universidad de Pekín y ni siquiera saben si conseguirán trabajo. Sus palabras me provocaron una risa incrédula. Ah, sí. Enarqué una ceja. Chance. Ni siquiera sabes hacia dónde dan las puertas de la Universidad de Pekín. ¿Y qué derecho tiene ella a opinar sobre sus programas? Y tú, Yojo. Alguien que ni siquiera pudo presentarse al examen. Quizás deberías plantearte primero si siquiera conseguirás entrar en una universidad de tercera categoría el año que viene. ¿La Universidad de Pekín en Guam? Ni siquiera tenéis los requisitos de admisión. Así que dejad de fingir que sabéis algo al respecto. Añadí. Mi voz no era fuerte, pero cada palabra era clara y firme. Los rostros de Chance y Yojo se pusieron de un rojo intenso. Tú. Balbuceó Chance. Furiosa. Roxanne. No te creas tan lista. La Universidad de Pekín no es tan impresionante. Aún así, entraré el año que viene. No voy a Tinsua. Incluso mejor que tú. Gritó Yojo en señal de aprobación. Exacto. El año que viene iremos a Tinsua. A ver quién es el verdadero campeón académico. Vaya. Yuna no pudo contenerse y soltó una carcajada. De acuerdo. Estaré esperando. Me encogí de hombros. Espero que para estas fechas el año que viene, vuestros nombres figuren en la lista de admisión de Tinsua. No la lista de personas que faltaron al examen. Dicho esto, agarré a Yuna del brazo y me alejé. Sin siquiera mirar atrás. Detrás de mí. Sus gritos de ira resonaban. Pero los ignoré. Lo tomé como los ladridos de perros rabiosos. Unos días después. Recibí mi carta de aceptación de la Escuela de Administración de la Universidad de Pekín en Guam. El sobre rojo era pesado. En él se reflejaban años de arduo trabajo y esperanzas para el futuro. Toda nuestra familia estaba eufórica. Mis padres reservaron una habitación en el mejor hotel de la ciudad y organizaron una gran celebración, invitando a todos nuestros familiares y amigos. Durante toda la noche el tintineo de las copas y los buenos deseos llenaron el aire, mientras observaba las orgullosas sonrisas de mis padres. Sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. La escuela también organizó un banquete de agradecimiento para quienes habíamos ingresado a las mejores universidades. En el banquete, los tutores me elogiaron especialmente, llamándome el orgullo de la escuela. El director me entregó personalmente una pancarta que decía: Futuro pilar de la nación. Talento nacional. Lo que más me sorprendió fue que el director también me premió con 500. Beca de 0 yuanes. Genial. Espero que una vez que entres a la universidad, continuarás esforzándote y aprovechando al máximo tu tiempo. Honrarás a tu alma mater y contribuirás al país, dijo el director con seriedad. Recibí la pancarta y la beca con mucha ilusión. Hago una profunda reverencia. Gracias. Director. Gracias. Profesores. Haré todo lo posible. Los aplausos fueron atronadores. En un rincón de la sala, alcancé a ver a Chance y a Youyou. Sus rostros estaban pálidos de vergüenza. A mitad del banquete, de repente se armó un revuelo. Vi a la abuela de Chance y a los padres de Youyou discutiendo acaloradamente. ¿Qué clase de poción le diste a Youyou para que faltara a los exámenes y anduviera detrás de ella causando problemas? La abuela de Chance temblaba de rabia, señalando a Youyou con el dedo. La madre de Youyou tampoco se quedaba callada. Con las manos en las caderas, respondió con vehemencia. Suegros. No se puede decir así. Claramente no había cumplido con la sesión de fotos de la novia. Es tu Chance quien no sirve para nada. Insistiendo en aferrarse a su Youyou. Ahora que ha fracasado, ¿está culpando a Youyou? El padre de Youyou intervino con encanto. Exacto. No se puede aplaudir con una sola mano. Si Chance no la hubiera gustado por su propia voluntad, ¿quién lo habría obligado a faltar a los exámenes? Mi nieto era tan aplicado y trabajador.
Sacaba unas notas excelentes. Todo es culpa de ese Vix y de tu familia, que lo desvió del buen camino. La abuela de Chance era implacable. Su voz era chillona. Las dos familias se enzarzaron en una discusión, acusándose mutuamente hasta que la escena se volvió caótica. En ese instante Jojo se agarró el pecho de repente. Su rostro palideció mientras jadeaba. ¡Ay! Se desplomó débilmente en los brazos de Chance. Jojo. Jojo. ¿Qué ocurre? Chance se horrorizó y rápidamente la atrapó en sus brazos. Chance. Me siento mareada. Me duele el pecho, murmuró Jojo débilmente. Unas lágrimas se acumularon en el rabillo de sus ojos. Abuela. Te has pasado de la raya. Si le pasa algo a Jojo, te juro que nunca te lo perdonaré. Chance miró con furia a su abuela y gritó. ¿Por ella? ¿Abandonarías incluso a tu propia abuela? Los labios de la abuela de Chance temblaron de furia. Ella es mi verdadero amor. Ella es con quien quiero pasar el resto de mi vida. Quien se atreva a hacerle daño estará en mi contra. Incluso tú. Chance lo declaró con firmeza, romperé todo vínculo contigo. Sin decir una palabra más. Asustó a Jojo y salió furioso del salón de banquetes. Llevó a Jojo al hospital. Ni siquiera miró a su abuela. Se agarraba el pecho. Su rostro estaba pálido. Se balanceaba como si estuviera a punto de desplomarse. Abuela. Abuela. ¿Estás bien? Una persona bondadosa rápidamente apoyó a la abuela de Chance. Alguien llamó al 120. Y la ambulancia llegó enseguida. Llevaron a la abuela de Chance al hospital para recibir tratamiento de urgencia. Durante todo ese tiempo, Chance no miró atrás ni una sola vez. Más tarde, nos enteramos de que la abuela de Chance se había angustiado tanto que sufrió una afección cardíaca grave. Y casi no lo logra. Cuando recuperó la consciencia en el hospital, lo primero que hizo fue pedirle a su abogado que modificara su testamento. Le quitó a Chance sus derechos de herencia y rompió por completo sus lazos financieros con ella. Yo no tengo un nieto así. La anciana gritó de dolor desde su cama de hospital. Por casualidad. Sin embargo, parecía indiferente. Su atención se centraba únicamente en Jojo. En los padres de Jojo. Al ver esto, su actitud hacia Chance se suavizó bastante. En el hospital, el padre de Jojo le dio una palmada en el hombro a Chance y anunció públicamente: buen chico. De ahora en adelante, serás nuestro yerno. Jojo está en tus manos ahora. La madre de Jojo también tomó la mano de Chance. Le ofrecieron consuelo y palabras cálidas, como si ya fuera parte de la familia. Chance se emocionó tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Y prometió repetidamente cuidar bien de Jojo. Así terminó la farsa de forma tan dramática. Roxanne, ¿te enteraste? La familia de Jojo se dedica al sector inmobiliario, son ricos. Joanna le escribió a Demian para charlar. Ya lo sé. Sus padres dirigen empresas de abril. Y su patrimonio asciende a miles de millones. Sonreí con complicidad al leer el mensaje de Joanna. No me extraña que Chance estuviera tan obsesionado con ascender socialmente. Solo por tener una vida más fácil. Era capaz de abandonar incluso a su propia abuela. Qué conmovedora muestra de piedad filial. Justo unos días antes de que comenzaran las clases en la Universidad de Pekín. Chance vino a visitar a mi familia. Me miró con profundo cariño y dijo: Roxanne. Sé que sigues enfadada conmigo. Jojo es buena persona, la verdad. Solo que es un poco testaruda. Chance continuó con su actuación. Ella me ama. Y yo la amo. Estamos verdaderamente enamorados. Hizo una pausa. Parecía esperar mi respuesta. Lo miré impasible. Como si observara a un payaso haciendo de las suyas. Viendo mi falta de reacción. Chance insistió. Roxanne, sé que aún sientes algo por mí. Puede que hayamos roto, pero podemos seguir siendo amigos, ¿verdad?
Jojo es muy magnánimo. Dijo que no le importaba que siguiéramos siendo amigos. Me quedé realmente asombrado de que estos dos fueran la pareja perfecta. Un chico normal y una chica normal. ¿Quién les infundió ese valor? Me pregunto. ¿Sería Céline Dion? En realidad, tu título de la Universidad de Pekín no importa. De repente, Chance cambió de tono. Después de graduarte seguirás trabajando para otra persona. Mírame, estoy trabajando en el negocio familiar de Jojo. Seré un gran jefe. Me irá mucho mejor que a ti. La educación no lo es todo. Lo que cuenta son tus habilidades y tus contactos. En eso nunca me superarás. Fue entonces cuando no pude soportarlo más. Chance. Dije con calma. ¿Acaso te malinterpretas? Ya no siento nada por ti. Ahora mismo. Para mí, eres como un perro callejero. En cuanto a tu futuro con Jojo, me da igual. Tanto si alcanzas la fama como si caes en la pobreza. No es asunto mío. Ahora, por favor, váyase de mi casa y deje de molestarme. Dicho esto, abrí la puerta y le hice un gesto para que se fuera. El rostro de Chance se tornó de varios tonos de verde y blanco. Evidentemente no esperaba que fuera tan directa. Abrió la boca para decir algo. Pero al final se marchó enfurruñado. Cerré la puerta de golpe. Lo excluí de mi vida. Cuando ingresé en la Universidad de Pekín, absorbí conocimientos como una esponja. Los cursos de la Escuela de Administración Wanhua fueron enriquecedores y a la vez exigentes. Pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca, asistiendo a seminarios académicos y participando activamente en debates grupales. Al finalizar mi primer año, obtuve el primer puesto en mi especialidad y recibí una beca nacional. Mi mentor me elogió sin cesar. Y a mis compañeros les caía bien por ser trabajadora y servicial. La vida universitaria era ajetreada y emocionante. Y hacía mucho que había olvidado a Chance y a Jojo. Yuna también entró en una escuela de magisterio de la ciudad. Y nos veíamos a menudo. En uno de nuestros encuentros, Yuna sacó a relucir el último chisme sobre Chance y Jojo. ¡Qué fuerte! ¿Adivina qué? Jojo está embarazada, está repitiendo curso, dijo Yuna con una picardía contagiosa. ¿Embarazada? Me sorprendió un poco, pero enseguida lo vi lógico. Sí. Oí que ya lleva más de 3 meses. Se ha estado comportando como una reina en la clase de refuerzo. Trata a Chance como a un sirviente. ¿Y Chance? ¿Cómo le va con los estudios?, pregunté con naturalidad. ¿Casualidad? Con esa costumbre de trabajar 3 días y descansar 2, no me extraña que saque malas notas. He oído que ha suspendido los simulacros de examen varias veces. Y los profesores casi se dan por vencidos con él. Yuna se burló. Claro que sí. Poco después, Yuna me dijo que Jojo, debido a síntomas severos de embarazo, había solicitado una excedencia y regresó a casa a descansar. Los padres de Jojo estaban muy ilusionados con el futuro nieto, fuera niño o niña, y les habían comprado un espacioso piso en la ciudad como futuro hogar. Por eso Chance había renunciado por completo a repetir el año escolar y se dedicó por completo al cuidado de Jojo, preparándose para la paternidad. Un fin de semana, fui al centro comercial de compras y me encontré inesperadamente con Chance. Estaba acompañando a Jojo, que estaba muy embarazada, en una tienda de ropa premamá. En el momento en que me vio, una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Bueno. Vaya. Si no es Roxanne. Hasta una graduada de la Universidad de Pekín compra en este tipo de centro comercial para gente común, dijo. Su tono rezumaba sarcasmo. Tú. Suspiró levemente. Con su vientre hinchado. Me miró con altivez. Tengo coche. Una casa. Y Jojo lleva a mi hijo en su vientre. Voy a ser padre. Chance presumió, dando una palmadita en el asa del cochecito que tenía al lado. ¿Cómo se llama esto? Esto es lo que se llama ser un triunfador en la vida. Me estoy ahorrando 30 años de esfuerzo.
A diferencia de algunas personas que se esfuerzan tanto por entrar en la universidad, pero que aún así no saben si conseguirán un buen trabajo. ¿Cuánto ganarán en un mes? No perdí el tiempo respondiendo. Simplemente pasé de largo y entré en otra tienda. ¿No era ridículo pensar que, sentado sobre una mina de oro, se creía superior a los demás? El gorrión desconoce la ambición del águila. En mi último año de universidad, gané la medalla de oro en el concurso internacional de negocios universitarios con un plan de negocios innovador. Este premio me dio gran visibilidad en el sector y atrajo el interés de varios inversores. Tras graduarme, en lugar de incorporarme a una gran empresa, decidí emprender un negocio con algunos compañeros de último año con ideas afines. Fundamos una empresa tecnológica centrada en la investigación y aplicación de la inteligencia artificial. Los inicios del emprendimiento fueron difíciles. Pero todos estábamos llenos de pasión y energía. Una vez, durante una cumbre del sector, me encontré de nuevo con Chance. Habían pasado años. Y había engordado un poco. Ahora llevaba un traje que le quedaba fatal y el pelo grasiento. Parecía un jefe rico de la zona. Me reconoció enseguida. Roxanne, ¿tú también asistes a una cumbre como esta? Me miró de arriba a abajo con expresión de sorpresa. Cuando supo que había ganado un premio internacional y que ahora era empresaria, su rostro reflejó una mezcla de emociones. Pero enseguida volvió a su actitud arrogante de siempre. ¿Emprendimiento? Cosas de poca monta. ¿Qué hace una chica como tú jugando con mi carrera? Ahora soy contratista. Gestionaba varias obras de construcción. Todo gracias a los contactos familiares de Yoyo. Se jactaba orgulloso. Puedes estudiar todo lo que quieras. Ganar todos los premios que desees. Pero, ¿a qué sirve todo eso al final? Todo se reduce a contactos y recursos. Jamás tendrás lo que yo tengo. Me limité a sonreír levemente. No quiero discutir. Quienes siguen caminos diferentes no se llevan bien. Hasta luego. Yuna me contó que después de que Yoyo diera a luz a una hija, se descuidó y dejó de estudiar por completo. Abandonó los estudios para dedicarse a ser madre a tiempo completo. En cuanto a Chance, después de que Yoyo quedara embarazada, volvió a presentarse al examen de ingreso a la universidad. Naturalmente. Fracasé estrepitosamente. Terminé en una universidad local de tercer nivel. Chance se rindió por completo. Confiaba en su atractivo y en la posición social de la familia de Yoyo, como su futuro yerno, para mantenerse a flote. Una sola vez. Incluso llegó a salir con 2 mujeres a la vez. Pero Yoyo lo pilló con las manos en la masa. Yoyo se puso tan furiosa que montó un escándalo en el colegio. Todos los secretos sucios de Chance salieron a la luz para que todos los supieran. En un intento por calmar los ánimos, la escuela le impuso a Chance un castigo disciplinario. Le quitaron la posibilidad de graduarse. En otras palabras, había desperdiciado 4 años en la universidad sin obtener su diploma. Como si las cosas no pudieran empeorar. El negocio inmobiliario de la familia de Yoyo pronto se topó con serios problemas. En su afán por obtener beneficios, habían escatimado recursos, lo que provocó un derrumbe catastrófico en una de sus obras, causando la muerte de varios trabajadores en el acto. El incidente se convirtió en un gran enfrentamiento. Y la reputación de la familia de Yoyo quedó por los suelos. Los padres de Yoyo fueron arrestados por graves infracciones a la seguridad, evasión fiscal y otros cargos. Y la empresa se declaró en quiebra. En cuanto a Chance, quien había sido el gerente de proyecto nominal en la empresa familiar de Yoyo, fue sentenciado a 3 años de prisión por su participación en el incidente. Mientras tanto, mi startup prosperaba. Los productos de IA que desarrollamos obtuvieron un amplio reconocimiento en el mercado. Y los pedidos no paraban de llegar. Al tercer año de nuestra empresa, nuestros ingresos anuales habían superado con éxito el 1.000.000. Pasó otro año. Y llegó el momento de la reunión de exalumnos. Esta vez, vi a Chance, que acababa de salir de la cárcel. Parecía aún más demacrado que hace unos años. De ojos hundidos y con muchas canas,
lo que más llamaba la atención era la larga cicatriz que le cruzaba la cara, desde la frente hasta la barbilla. Resultado de una pelea en prisión. El otrora joven lleno de vida ahora parecía un demacrado. Un vagabundo caído. En la reunión, muchos compañeros de clase señalaron y cuchichearon. Sus ojos estaban llenos de desdén y burla. ¿No es este el tipo que decía que el amor verdadero era más importante que el examen de ingreso a la universidad? ¿El gran erudito? Oí que fue a la cárcel por un asunto con la empresa de su suegro. Bien merecido. Era tan arrogante en aquel entonces. Mírenlo ahora. Una rata más en la calle. Chance bajó la cabeza. Sin decir una palabra. Simplemente bebía su alcohol en silencio. Yuna me lo dijo en voz baja. Roxanne, ¿sabes? Cuando Chance trabajaba como contratista para ganar un poco más de dinero. Escatimó en el equipo de seguridad de los trabajadores, lo que provocó el accidente fatal. Su suegro fue el principal responsable. Pero Chance era su cómplice. También. Antes de que todo esto sucediera. Se emborrachó. Atropelló a alguien mientras conducía. Y se dio a la fuga. La familia de Yoyo pagó para encubrirlo. Es un verdadero canalla. Lo escuché. Y no sentí la más mínima compasión. La crueldad del destino puede ser perdonada, pero la crueldad que nos infligimos a nosotros mismos es imperdonable. Después de la fiesta, por casualidad me paró en el aparcamiento. Me dedicó una sonrisa aduladora. Pero la arruga en su rostro se veía especialmente grotesca bajo el Roxanne. Ha pasado mucho tiempo. Cada día te ves más hermosa. Cada vez con más éxito, dijo frotándose las manos con torpeza. Yoyo. Qué mujer más inútil. Me arruinó. Ahora no tengo nada. Todo es culpa suya. Empezó a menospreciar a Yuriel. Roxanne. Lo lamento. De verdad que lo lamento. Si no hubiera ido a su fiesta de cumpleaños, si me hubiera quedado contigo, las cosas no habrían sido así. Suplicó. Sus ojos reflejaban desesperación. ¿Puedes darme otra oportunidad? Empecemos de nuevo. ¿De acuerdo? Su mirada era suplicante. Lo miré con una sonrisa burlona. Su patética actuación solo me provocó una profunda ironía. Chance. ¿Lo olvidaste? Tú fuiste quien eligió a Yoyo. Tú fuiste quien abandonó tus estudios por ella. Fuiste tú quien abandonó a su abuela. Tú quien recorrió este camino hasta donde estás ahora. ¿Y ahora te arrepientes? ¿No crees que ya es demasiado tarde? Todo esto es culpa tuya. No tienes a quien culpar más que a ti misma. En cuanto a darte otra oportunidad. Lo siento. Pero yo. Roxanne. Nunca recicles la basura que ya usé. Pronuncié esas palabras fríamente y me subí al coche. Arranqué sin mirar atrás. Mi empresa siguió prosperando y finalmente llamó la atención de un magnate del sector, quien invirtió en ella 2 años después. La empresa salió a bolsa en el Nasdaq. Y cuando sonó la campana ese día, me embargó la emoción. Por fin había alcanzado la libertad financiera y demostrado mi valía. Yuna me trajo las últimas noticias sobre Chance y Yoyo, después de que la familia de Yoyo se declarara en bancarrota. Sus padres fueron condenados a largas penas de prisión. Yoyo. Con un niño a cuestas. Le costaba llegar a fin de mes. Hacía trabajos ocasionales e incluso rebuscaba comida entre la basura. Después de que Chance saliera de la cárcel. Con sus antecedentes penales y el rostro desfigurado, no podía encontrar un trabajo decente. Ahora los dos vivían en una casa de alquiler destartalada. Discutían constantemente por tonterías. Se culpaban mutuamente de arruinar sus vidas. Su hija. Crecí en un hogar así. Me volví retraído y sufrí desnutrición. Durante mi trayectoria en la creación de mi negocio. Hubo una persona que siempre me apoyó y acompañó en silencio. Un veterano que fundó la empresa conmigo. Era maduro y estable. Sabios e ingeniosos.
Y compartíamos los mismos ideales y ambiciones. Pasamos de ser socios comerciales a ser amantes. Tras la exitosa salida a bolsa de nuestra empresa, lo llevé a casa para que conociera a mis padres. Mis padres quedaron muy contentos con él. Nos instaba a concretar los preparativos de la boda. Una tarde de fin de semana. Yuna, no me sentí muy bien durante la sesión. Entonces no me sentí muy bien, lo siento. Y estaba caminando cerca de nuestro vecindario. De repente, oímos una fuerte discusión. Siguiendo el ruido vimos a un hombre y una mujer forcejeando junto a los contenedores de basura. Eran Chance y Yoyo. Estaban harapientos y desaliñados, peleándose por una botella de agua mineral. Sus cabezas sangraban por los golpes. Tú eres la causa de todo. Si no fuera por ti, ¿cómo sería yo ahora? Gritó Chance mientras golpeaba a Yoyo. Inútil. Si no me hubieras estado molestando tanto, no habría terminado contigo. Me arruinaste la vida, replicó Yoyo, igualmente furiosa. Entonces, incapaz de quedarme de brazos cruzados, avancé para intentar detenerlos. Yoyo alzó la vista. Y al verme su expresión se tornó venenosa. Me señaló y le gritó a Chance, es todo culpa tuya. Si no hubieras roto con Roxanne y no hubieras venido a buscarme, nuestra familia no se habría arruinado. Yo no sería como soy. Todo es gracias a ti. Chance también me vio. Su rostro pasó de la vergüenza a la humillación. Y luego a la ira. Como si yo fuera la raíz de todas sus desgracias. Agarré el brazo de Ethan y le estreché la mano. Para alguien que ya había perdido la cabeza. Ningún razonamiento serviría de nada. Deberíamos irnos, les dije a Ethan y Yuna. Nos dimos la vuelta y nos marchamos. El sonido de sus amargos insultos y forcejeos se desvaneció tras nosotros. La luz del sol alargó nuestras sombras. Mientras permanecían atrapados para siempre en ese rincón oscuro y sucio que ellos mismos habían creado. Unos días después. En una cálida y romántica noche Ethan me propuso matrimonio. Se arrodilló sobre una rodilla. Sostenía un anillo de diamantes. Su mirada era profunda y sincera. Roxanne, ¿quieres casarte conmigo? Dedicaré mi vida a amarte y a protegerte. Y apoyando todos tus sueños. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras asentía. Sí, lo hago. Nos abrazamos con fuerza. Y una dulce felicidad inundó mi corazón. Jasper no sabía que yo había renacido. Como en mi vida pasada. Volvía a engatusarme. Intentaba convencerme para que fuera con él al campo. Reforma a través del trabajo. Incluso se había apropiado de la carta de aceptación de la Academia de Investigación y me había admitido. En mi vida anterior era ignorante. Lo seguí al campo y sufrí todas sus penurias. Mi hermanastra. Mientras tanto, usé mi nombre para convertirme en una estrella en ascenso en la academia. 5 años después, Jasper regresó a casa, deslucido como un trabajador modelo de provincias, mientras que yo, agotado por el trabajo, morí en aquel pueblo. Tras mi muerte, Jasper organizó una boda fastuosa para mi hermanastra y se mudó a la gran villa que mi madre le había dejado, viviendo allí con todas las comodidades. Ahora, en esta segunda oportunidad de vida, él planeaba sacrificarme de nuevo para que él y esa mujer pudieran salir adelante. Me enfurecí. Agarré el atizador que tenía detrás de la puerta y le di un fuerte golpe en la cabeza. Intentaba atacarme a plena luz del día en mi propia casa. ¿Sabes que te denunciaré a la policía por acoso? Jasper me miró fijamente. Atónito. Eloven. ¿Estás loco? Crecimos juntos. Le respondí. Me prometiste de niño que te casarías conmigo. ¿Lo olvidaste? Se agarró la cabeza, que le sangraba. Su rostro se contrajo de ira. Los vecinos, atraídos por el alboroto, se colaron en nuestra puerta. Estirando el cuello para ver, alcé el atizador y conduje a Jasper hasta el umbral con una sonrisa gélida. ¡Qué amor de infancia! Escupí. Si tu padre no se hubiera instalado descaradamente en la casa de mi familia,
y se hubiera negado a irse, te habrían mandado a algún tugurio a un rincón hace mucho tiempo, ni siquiera sabría quién eres. Y otra cosa, engañarme cuando eras apenas un niño para que te prometiera matrimonio. Esa desfachatez explica por qué de mayor te dedicaste a manosear a chicas. Me desnudé la muñeca donde me había agarrado hasta dejarla en carne viva. Si no hubiera reaccionado rápido, me habría arrastrado a la cama. Ya saben que mi padre trabaja de noche y no está en casa durante el día. Si algo hubiera pasado, nadie habría oído mis gritos. Me volví hacia la multitud. Ojos llameantes. Tío Kevin, qué sesión de trabajo tan intensa. Tías. Sean testigos, siempre fui una alumna ejemplar, nunca falté a clase. Siempre llegaba a casa justo después de clase. Jasper quiere presentar esto como un romance adolescente consentido. No es más que coacción. De tal palo, tal astilla. Alguien murmuró. Jasper había sido un ejemplo a seguir para los niños del barrio. Pero su padre era una vergüenza apenas 5 años después de casarse. Había ahuyentado a la madre de Jasper. Se dedicaba a extorsionar a la gente. Y después de un accidente laboral, con la renuente aquiescencia de mi padre, terminé arrinconada en el ático. Mi casa tenía muchas habitaciones. ¿Y mi padre? Con la esperanza de mantener la paz, no los habíamos obligado a marcharse. Aún así, no habíamos cumplido con la sesión sobre tierras. El padre de Jasper nunca cambió. Llevaba años siendo un ladrón mezquino, arruinando la vida de todo el vecindario. Los vecinos lo odiaban. Y a instancias mías, descargaron todo su resentimiento sobre Jasper. Lo arrastraron al patio. Lo regañó. Y le ordenó que no se acercara a menos de un paso de mí. Lon. No tengas miedo, dijo alguien. Cierra la puerta con llave ahora. Cuando regrese tu padre, los haremos irse. Agradecido. Volví a entrar para cerrar la puerta con llave. Mientras la multitud sujetaba a Jasper, corrí a su habitación y busqué hasta encontrar mi carta de aceptación. Mi caligrafía había ganado una vez el primer premio en un concurso provincial de caligrafía. Para darles una lección a Jasper y a mi hermanastra, tomé una hoja en blanco y copié el aviso con sumo cuidado, línea por línea. Luego volví a meter la falsificación en el sobre original y la coloqué en el libro donde Jasper la había escondido. La verdadera la doblé y la cosí con mi mejor encuadernación, nadie me la robaría de nuevo. Antes del anochecer. Mi madrastra regresó de visitar a su familia. Traía a Mara con ella. Entraron al patio e inmediatamente vieron a Jasper, desplomado contra la pared. Se agarraba la cabeza. La sangre en su hombro los hizo gritar. En cuanto supieron lo que había pasado. Mi hermanastra se abalanzó sobre mí primero. Hermana. ¿Cómo pudiste golpear a Jasper y acusarlo de abusar de ti? Ustedes dos son tan cercanos. ¿Fue voluntario? Apenas terminé de hablar cuando le di una bofetada. ¿Cómo te atreves a preguntar si fue voluntario? Sí sé. Me llamas hermana, aunque tienes el codo prácticamente doblado hacia el lado contrario de tanto apuñalar por la espalda. Mara. Quien siempre había sido la niña de mis ojos. Lágrimas entrecortadas de desconcierto y dolor. Mi madrastra. Protectora. Se interpuso entre nosotros. ¿Qué dijo Mara de malo? Tú y Jasper han sido inseparables desde la infancia. Incluso planearon ir juntos al campo, todos pensábamos que ya eran muy unidos. Quizás ustedes dos planearon esto para poder irse de casa y vivir felices para siempre. Ella miró a los vecinos que observaban desde las murallas con una sonrisa medio engreída. Como si le complaciera haberme atrapado. Owen. Ya no eres tan joven. Si tú y Jasper realmente sienten algo el uno por el otro. Como padres podemos aceptarlo. Podemos casarlos como es debido antes de que vayan allá. Una vez casados. Nadie tendrá nada que decir. Jasper aprovechó la oportunidad. Tía, ojo de gato. Eres muy amable al pensar eso. Prometo que cuidaré de Owen. Sabes que últimamente ha estado estresada en el trabajo, preocupada de no aprobar el examen. Si se enfada, puede pegarme o regañarme.
No se lo reprocharé. Su paciencia sumisa me hizo quedar como la irracional. Fue violento. Incluso los vecinos que me habían apoyado empezaron a dudar, murmurando que tal vez se habían entrometido y habían acusado injustamente a un buen chico. Al percibir el cambio, mi madrastra rápidamente les dijo a todos que se dispersaran. Los jóvenes se pelean. No es algo por lo que debamos preocuparnos. Nosotros nos encargaremos de nuestro hijo. Me tomó del brazo. Dijo que me llevaría a casa para hablar de los preparativos de la boda. Me hirvió la rabia. Me solté bruscamente y aparté su mano de un empujón. Dime, ¿le diste a Jasper la llave de mi puerta? Siempre cierro la puerta con llave cuando duermo la siesta al mediodía. Sin embargo, Jasper tenía una llave y entró sin problemas. Siempre me has confiado tu llave. Si no se la diste, devuélveme la llave ahora. Un destello de culpa cruzó el rostro de mi madrastra. Pero ella lo negó con obstinación. Mocosa. ¿No te olvidaste de darle tú misma la llave a Jasper? ¿Y ahora intentas echarme la culpa a mí? Dije con desdén. De acuerdo. Siendo así, no discutamos más. Iremos directamente a la policía para que se encarguen de esto, replicó ella. A ver si ayudaste deliberadamente a un violador a arruinarme. O si estoy mintiendo y te estoy incriminando. Hace apenas unos instantes. Los vecinos ya habían ayudado a recuperar las llaves que Jasper había escondido. Y ahora estaban firmemente en manos de la señora Liu, cualquiera que fuera, que vivía justo al lado de nosotros. La señora Liu era bondadosa. Su marido había muerto joven. Y ella había criado sola a su hijo y a su hija. No podía soportar ver sufrir a una niña huérfana de madre como yo. Con su ayuda, arrastré a Jasper a la fuerza a la comisaría. Mi madrastra y mi hermanastra. En medio de los reproches de los vecinos. No tuve más remedio que seguirles el juego. Hoy en día, los casos graves de violación pueden conllevar la pena de muerte. Antes incluso de que la policía hubiera formulado una sola pregunta, a Jasper le flaquearon las piernas y se desplomó al suelo. Lo confesó todo. Tras confirmar que efectivamente había sido mi madrastra quien le había dado la llave de repuesto a Jasper, el oficial la reprendió fríamente. ¿Cómo puede llamarse madre? Tiene una nieta tan hermosa y sin embargo, no sabe nada de cómo protegerla. Intervine de inmediato. Oficial. Es mi madrastra. La ira del policía no hizo más que aumentar. Se tomaron el asunto aún más en serio. Mi madrastra fue interrogada repetidamente. Y Jasper fue esposado y detenido. Mi hermanastra sollozaba desconsoladamente. Tirando de mi manga. Hermana. Por favor, dile a la policía que todo es un malentendido. ¿Y si de verdad arrestan a mamá? ¿Qué haríamos entonces? La aparté con irritación. Si se trata de un malentendido, debería saberlo. ¿No acaba de decir tu madre que quería celebrar una boda para Jasper y para mí? Sospecho que se benefició de Jasper y que planeaba venderme. ¿Crees que sería tan tonta como para suplicar por quien intenta venderme? Para evitar que Jasper sea acusado de delincuencia juvenil. Mi madrastra y mi hermanastra insistían en que era mi novio. Después del trabajo. Mi padre también se enteró del incidente por los vecinos y se apresuró a ir a la comisaría. En el momento en que entró, empezó a insultarme sin siquiera saludarme. Si no hubiera estado presente la policía, me habría golpeado. Lo miré fijamente. Decepcionada. Sin pestañear. Y se acercó. Su rostro quedó a la altura. Adelante, pégame. Pasado mañana es el funeral de mi madre. Los abuelos mandarán a alguien a buscarme para que pueda presentar mis respetos. Me aseguraré de que vean los moretones en mi cara. Y dejaré que el espíritu de mamá vea cómo me trataste. Al mencionar a mi madre, los ojos de mi padre reflejaron inquietud. Y sus manos cayeron inconscientemente. Suavizó su tono. Me pidió que dejara de armar un escándalo. Entonces acudió a la policía, alegando que yo era una consentida y que tenía celos de mi hermanastra, inventando mentiras para incriminar a mi madrastra.
Intentó explicar que Jasper vivía en nuestro edificio y que tal vez había abierto la puerta equivocada con la llave equivocada. Al final, la policía decidió darles a mi madrastra y a Jasper una reprimenda verbal y por el momento, no informó al colegio. Sin embargo, lo haría público en el vecindario, pidiendo a todos que los vigilaran a ambos. No se toleraría ninguna reincidencia. Sabía desde hacía tiempo que mi palabra no bastaría para encerrar a Jasper. Pero hacerlo sufrir un poco era factible. Al día siguiente, un escuadrón vino a llevarse a Jasper. Se lo llevaron todo el día. Fue exhibido públicamente y criticado en público. Cuando regresó parecía completamente desanimado. En el trabajo de mi madrastra también se enteraron del incidente. Aunque no recibió ninguna sanción formal, sus compañeros y superiores empezaron a verla de otra manera. Sobre todo aquellos que siempre habían estado en desacuerdo con ella, comenzaron a socavarla sutilmente. Cuando llegó a casa, su rostro estaba sombrío como si alguien le debiera cientos de yuanes. Ante el interrogatorio de mi padre, ella admitió a regañadientes que no había logrado el ascenso a jefa de equipo en la fábrica. La jefa de equipo gana 2 yuanes más al mes y recibe 10 libras adicionales de vales de grano. Si Alolan no hubiera insistido en llevar esto a la policía, no habría perdido semejante oportunidad. Me miró con furia. Mi padre. Enfadado. Estaba a punto de volver a estallar. Pero los ignoré. Me di la vuelta y entré directamente en mi habitación, provocando que murmuraran afuera. Al poco rato, dejó escapar un leve suspiro. Mi hermanastra volvió a llorar. Su madre le había prometido comprarle un vestido. Pero ahora, tras perder el ascenso, se retractó. Justo cuando los tres estaban enfrascados en una discusión, Jasper regresó y consoló a mi hermanastra. Prometió que en cuanto cobrara el mes que viene le compraría el vestido. Sigues siendo la mejor. Jasper, dijo dulcemente. Abrí la puerta de golpe. Apoyado contra el marco, los miré con una sonrisa burlona. Ustedes dos sí que parecen una pareja. De ahora en adelante ni se te ocurra arrojarme tu basura encima, me da asco. Lo digo por mí. Las lágrimas de mi hermanastra volvieron a brotar. Intentó explicarse, pero la fulminé con la mirada. Jasper se quedó allí de pie. Enfadado y humillado a la vez. Mirándome fijamente. Solté una risa fría y volví a cerrar la puerta de golpe delante de todos. Mi madrastra dio un pisotón, intentando golpear la puerta. Pero mi padre la detuvo susurrándole que mis abuelos habían accedido a ayudarle a ajustar su trabajo. En ese preciso instante. Debes contenerte. Si armas un escándalo delante de ellos, todo se arruinará. Mi madre falleció cuando yo tenía 3 años. Mi padre afirmó públicamente que se había casado para encontrar a alguien que me cuidara. En realidad, él ya se había casado con mi madrastra Valentina. Mucho antes de conocer a mi madre en el campo, aunque sin registrarlo oficialmente. Tras empezar a trabajar, conoció a mi joven y hermosa madre, perteneciente a una familia prominente. Por el bien de su futuro ocultó su historial matrimonial y se casó con ella. Más tarde, él le consiguió un trabajo a Valentina en la fábrica. Ella se mudó a nuestro callejón. Mi madre sentía compasión por ella, una mujer soltera con un hijo. Se hizo amiga suya y le ofreció ayuda en todo lo que pudo. Después del fallecimiento de su madre, Valentina usó el pretexto de venir a cuidarme para ganarse el favor de mis abuelos maternos y los vecinos. Mi padre, naturalmente, la casó y la metió en la casa. Mara era, de hecho, 2 años mayor que yo. Pero había nacido prematura y seguía siendo pequeña para su edad. Al registrarla en los archivos familiares, mi padre le restó deliberadamente 2 años a su edad. Así fue como se convirtió en mi hermanastra. Mi madrastra era una maestra de las apariencias. Antes de que se mudaran a nuestra casa, era pura dulzura y amabilidad conmigo. Incluso Mara me llamaba hermana y me hablaba con cariño. Una vez que se mudaron, la máscara se le cayó. Delante de los demás, siempre me hacía lucir impecable y guapa, y a menudo me arreglaba mejor que Mara, pero en cuanto estábamos a solas, me ordenaba que me quitara la ropa nueva y la colgara en el armario. Iba y venía, con solo 2 mudas de ropa presentable para salir.
Me sirvió muy poca comida. Mara podía comerse 2 huevos y yo ni siquiera podía probarlos. Si no hubiera sido perseverante y hubiera sacado buenas notas en la escuela, probablemente me habrían mandado a la fábrica a realizar trabajos forzados mucho antes de estar preparada. Mara, mimada y consentida, nunca mejoró mucho. Su ingreso a la preparatoria fue comprado y facilitado con tutores, cenas y sobres con dinero en efectivo. Volvió a suspender el examen de acceso a la universidad tras repetir el curso. Y fue entonces cuando centraron toda su atención en mí. En mi vida anterior, ella se aprovechó de nuestro parecido para suplantarme y ocupar mi lugar en la academia de investigación. Mi madrastra, aterrorizada de que se descubriera el engaño, insté rápidamente a mi padre a que nos mudáramos. Cuando era pequeña, mis abuelos maternos buscaron y ayudaron a su familia. Durante las vacaciones de verano e invierno me llevaban a pasar largas temporadas con ellos. Pero después de que mi padre se mudó, no pudieron encontrarlo y no tuvieron noticias mías. Muchos años después se enteraron de mi muerte. Mi abuela quedó devastada por el dolor. Sufrió un infarto fulminante. Poco después, mi abuelo también falleció. Mi padre tuvo la osadía de presentarse con su certificado de matrimonio y el de mi madre y reclamar la herencia de mis abuelos. Una gran villa de esa propiedad fue prácticamente usurpada por Mara y Jasper durante casi toda su vida. En mi vida anterior, era tan obediente a mi padre que siempre les contaba a mis abuelos solo las buenas noticias y les ocultaba las malas. Solo después de mi muerte vi su verdadera cara. Si alguna vez hubiera intentado engañar a mis abuelos de nuevo, habría tenido que vérselas conmigo. El día del funeral de mi madre, mis abuelos llegaron temprano en coche para recogerme. Mi padre me esperaba en la puerta. Mi madrastra era muy cariñosa con papá y mamá, y no paraba de demostrarme su afecto. Se desvivía por preparar el té y charlar. No dejaba de enumerar todos los sacrificios que había hecho por mí para que mis abuelos supieran lo considerada que había sido. Mara se aferraba a mi abuela como una tirita, con su carita dulce y su lengua melosa. Siempre conseguía sacarle dinero extra. Casi. Y le sacaban dulces. Los tres intentaron por todos los medios congraciarse con ella. Justo cuando mi abuela metía la mano en el bolsillo para sacar unas monedas para Mara. Abrí la puerta del dormitorio y salí. Abuela. Vámonos. Dije pasando un brazo por el suyo y ayudándola a levantarse de la silla. No queremos hacer esperar a mamá. Mi abuela sacó la mano del bolsillo sin armar ningún alboroto. Me devolvió el abrazo. E instó a mi padre a que se diera prisa. La sonrisa de Mara se desvaneció. Se abalanzó hacia adelante. El pánico y la arrogancia se reflejaban en su rostro. Abuela, ¿te olvidas de algo?, preguntó. La abuela, amablemente, la tranquilizó. Le prometí comprarle algo de comer después de la ceremonia. Aún así, Mara no cedió, actuaba como si no se fuera a ir hasta que le dieran el dinero. Observaba su descaro. La empujé. ¿Tu madre también murió?, le espeté. ¿Por qué tienes tantas ganas de ir a la tumba? Mara no esperaba que le hablara con tanta dureza. Se quedó paralizada, no había sentido mi obsesión. E intentó llorar fingiendo una inocencia herida. Delante de mis abuelos, mi madrastra no podía quedar mal. Así que ella y mi padre intercambiaron una mirada y optaron por calmar a Mara en lugar de armar un escándalo. Mi padre incluso me echó la culpa, diciendo que siempre había sido rebelde en casa y que la niña. Hay que consentir a la hermana mayor. Una vez que estamos en público, no debería ser tan temperamental. Quería que mis abuelos creyeran que yo era la problemática que acosaba a Mara. Pero no se dejaron engañar. Me dejaron salir por la puerta, tomándome de la mano. Y me preguntaron en voz baja si algo me preocupaba. A sus ojos, yo no era de las que se enfadaban sin motivo. Si es que me podían provocar para decir tales cosas. Alguien había hecho algo imperdonable. Me ardía el ojo y les conté brevemente que había amenazado con llamar a la policía. No les hablé del engaño de mi padre y mi madrastra, de cómo habían estafado a mi madre y mentido porque eran ancianos y no podían soportar otro golpe tan duro.
Yo misma resolvería los problemas de mi madre. Pero tenía que contarle sobre Jasper. Necesitaba su apoyo para disuadir a mi padre de la idea de enviarme al campo. Mis abuelos se enfurecieron al enterarse de la noticia, pero reaccionaron con mesura. No armaron un escándalo en casa. Tras finalizar el acto conmemorativo, nos llevaron a todos a su casa y hablaron tranquilamente con mi padre. Él afirmó no haber recibido nunca ninguna notificación de admisión y que quizá yo no había aprobado. Me sugirió que me fuera al campo a esperar una asignación. Mi abuelo lo presionaba aunque solo fuera una vez, ya fuera para cuidar de su familia o para que se quedara con ella. ¿Por qué no dejar ir a Mara? Ella también carecía de trabajo y cualificaciones. Mi padre, como era de esperar, tras satisfacer mi enamoramiento, alegó que por ser la mayor, debía cuidar de mi hermana. Mi abuelo ni siquiera se molestó en reprocharle su favoritismo. En cambio, planteó el tema del empleo de mi padre y, finalmente, negoció un acuerdo a cambio de su traslado. Él se encargaría de que Mara fuera enviada al campo, mientras yo me quedaría en la ciudad a la espera de un destino. Mi padre no tuvo más remedio que aceptar. Aunque sentía cariño por Mara, era fundamentalmente egoísta. Era capaz de sacrificar a cualquiera por su propio beneficio. Mi abuelo también insistió en que Jasper fuera expulsado de la casa. Ambas hijas ya son adultas. Dijo, ¿te preocupa que algún día pase algo grave teniendo a un forastero de otra familia viviendo aquí? Después del traslado, esto será un chiquero. No te puedes permitir ningún escándalo. Piensa bien que es más pesado y que es más ligero. Cada palabra fue dicha por su bien. Y mi padre solo pudo asentir. En casa del médico, le preocupaba cómo contárselo a Mara. Al ver su inquietud, le aconsejé que no dijera nada. Con lo que se portan. Si abres la boca, arman un escándalo. Se lo dije. No digas nada. Deja que el papeleo siga su curso si Mara se niega a entregar los formularios. La tacharán de desertora. No podrá soportar las consecuencias. Y su madre también se verá implicada. Mi padre creía que mis planes eran imposibles. Tampoco quería volver al caos que reinaba en su hogar. Así que lo aceptó. En cuanto a Jasper, su padre había sido enviado al lejano noroeste para su rehabilitación unos meses antes por sus fechorías. Echar a Jasper no sería más que una orden. La primera vez que mis abuelos no nos dejaron a mi padre ni a mí traer comida ni provisiones a casa, el rostro de mi madrastra se ensombreció ligeramente. Pero cuando se enteró de su traslado laboral, sus expresiones se acentuaron. Y esa noche preparó una espléndida cena de celebración. Mi padre se alegró y se sirvió 2 copas de vino. Mientras tanto, yo comía en silencio. Solo mi hermanastra tenía una expresión gélida. Me preocupé porque mi padre acababa de echar a Jasper de casa. Después de cenar, la vi guardar a escondidas las sobras en un recipiente y salir en silencio. La seguí sigilosamente. En la entrada del callejón, Jasper caminaba de un lado a otro con ansiedad. Agarró la comida que le dio mi hermanastra y la devoró con avidez. Sin familiares cerca y sin dinero encima, parecía un mendigo errante. 2 grandes bolsas con sus pertenencias estaban a su lado. Mientras comía, mi hermanastra le sirvió agua con cuidado y le preguntó con timidez. Jasper, ¿recibiste la notificación de admisión de mi hermana? ¿Podré seguir trabajando en el Instituto de Investigación? Jasper no dejó de comer. Solo después de terminar dijo que había recibido la notificación hacía mucho, pero que había olvidado en qué libro la había pegado. Echó un vistazo a los 2 sacos que tenía al lado. Un atisbo de impotencia en sus ojos. Mara. Ahora mismo ni siquiera tengo dónde quedarme. No puedo ayudarte con esto, admitió. Mi hermanastra entendió perfectamente la implicación. Para asegurar mi puesto, no tuvo más remedio que armarse de valor y volver a negociar con mi madrastra. Mi padre había planeado enviar a mi hermanastra al campo sin decírselo a mi madrastra. Mientras tanto, mi madrastra también tramaba que me reemplazara, ocultándoselo a mi padre. Ambos temían que el otro no estuviera de acuerdo. En la vida anterior mi padre había dudado cuando supo que mi hermanastra había llevado mi notificación de admisión para informar. Pero al final decidió dejarla ir. Esta vez
No les iba a dar ninguna oportunidad de negociar. Justo cuando mi madrastra estaba a punto de arrastrar a mi padre de vuelta adentro, de repente me agarré el estómago y grité de dolor. Había tenido apendicitis de niña. Temiendo una recaída, mi padre me tomó en brazos de inmediato y nos llevó rápidamente al hospital. Se quedó a mi lado toda la noche sin separarse de mí. Recordé con precisión los detalles de mi enfermedad anterior y la fingí de forma convincente. Incluso engañé a los médicos. Me recetaron medicamentos y me mantuvieron en observación. Al día siguiente, cuando se estaban cubriendo las plazas para incorporarme al campo, mi padre me llevó, ya mostrando signos de mejoría, directamente del hospital a la oficina de registro. Vi cómo el personal registraba el nombre de Mara y por fin me sentí tranquila. Cuando volvimos a casa, mi madrastra me preguntó al respecto. ¿Y mi padre? Tranquilo y sereno. Dijo que ya me había asignado ir. Asentí con calma. Sorprendida de mi obediencia, mi madrastra se tranquilizó cuando mi padre le explicó que mis abuelos habían prometido traerme de vuelta lo antes posible. Ella lo creyó. Me tranquilizó. Y me enseñó el de hoy. Valor del trabajo del pueblo. Afirmando que sería suficiente. Al mismo tiempo, mi hermanastra fingió no querer verme partir, añadiendo que Jasper también había solicitado el puesto. Ojalá pudiera reconciliarme con él. En el campo podría cuidarme mejor. Aunque fingí indiferencia. Sabía que en 3 días su arrogancia desaparecería. Mi madrastra, de alguna manera, consiguió que Jasper se quedara en el almacén de su fábrica. Durante el día, solía salir a pasear, esperando a que mi hermanastra le trajera comida. De noche, se dormía a escondidas cuando no había nadie alrededor. A veces intentaba ver a Mara cuando yo no estaba en casa. Pero yo casi siempre permanecía oculta, observando cada uno de sus movimientos. Como los jóvenes pronto se irían al campo, Jasper tuvo que irse debido a sus antecedentes. Y mi hermanastra no descansó hasta que recibió la notificación de admisión. Ella lo presionó para que se lo entregara. Pero él siempre encontraba excusas para retrasarlo. Un día, dije deliberadamente que iba al centro comercial. Salí un momento. Luego regresé. Los pillé con las manos en la masa, a Jasper y a mi hermanastra. Tenía pánico de armar un escándalo. Mi hermanastra entró en pánico e intentó detenerme. Le insistí a Jasper para que se fuera. Sin embargo, lo llamé. Dejé de lado mi anterior frialdad hacia mi hermanastra y le pregunté si Jasper la había obligado a abrir la puerta. No tengas miedo, Mara. Pase lo que pase, tu hermana te defenderá. Confundida por mis intenciones. Mi hermanastra dudó. Al verla forcejear, llamé a Jasper para que saliera a hablar. Jasper se había beneficiado de mí en el pasado y sabía que, aunque tenía carácter fuerte, era de buen corazón. Al verme fruncir el ceño, asumió con seguridad que estaba celosa de mi hermanastra. Esperaba que aún pudiera encantarme con unas cuantas palabras dulces. Pero antes de que pudiera hablar, dije. Ya sabía que te gustaba Mara. Pero piénsalo bien, no son iguales. Por mucho cariño que se tengan. En el momento en que te vayas, te olvidará. Jasper. Si yo fuera tú, aprovecharía el momento y no le daría ninguna oportunidad de arrepentirse. Dejé claro que mi futuro dependía de mis abuelos. Y no competiría con Mara por nada en esta casa. Si él lograra casarse con Mara, eventualmente heredaría nuestra casa actual. Lo dejé así. Conciso pero directo. Jasper no era tonto. Debería haber entendido lo que quería decir. Aquella noche, cuando regresé, mi hermanastra tenía los ojos rojos de tanto llorar, aunque intentaba ocultarlo bajo el cuello de la camisa. Aún podía ver el enrojecimiento anormal de su cuello y los moretones en sus muñecas. Los ojos de Mara reflejaban inquietud y odio. Pero no podía decir nada. Mi hermanastra permaneció encerrada en su habitación toda la noche. Mi madrastra, pensando que estaba enferma, le llevé la comida personalmente. Pronto, Lena suspiró levemente. En su interior estalló una acalorada discusión. Entonces mi padre entró para mediar.
Mi madrastra, frustrada, abofeteó a mi hermanastra. Al ver las sábanas ensangrentadas y escuchar los sollozos de mi hermanastra, comprendí exactamente lo que había sucedido. Un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras cargaba mi Legant y salía de la casa en medio del caos. El coche de mis abuelos me esperaba en la entrada del callejón, como habíamos acordado. Al llegar a su casa, retiré el aviso de entrada que llevaba escondido entre la ropa. La pareja de ancianos lloraba de alegría, gritando que mi madre pudiera descansar en paz en el cielo. Logré quedarme en casa de mi abuela, disfrutando de un poco de paz. Mientras estaba en casa, todo se convirtió en un caos. Mi madrastra solo tenía la intención de usar a Jasper temporalmente. Una vez que obtuvo la notificación de admisión, planeó cortar todo contacto entre él y Mara. Después de todo, el futuro de todos era incierto una vez enviados al campo. Su incansable insistencia para que Mara ingresara en la Academia de Investigación se debía a su deseo de asegurar un futuro prometedor para su hija. En mi vida anterior, si Jasper no hubiera regresado a la ciudad triunfalmente como un trabajador ejemplar, mi madrastra jamás lo habría considerado como yerno. Curioso. Llamó a Jasper a casa y le dio una paliza tremenda. Con la notificación de ingreso en mano, ya no tenía remordimientos. Señalándolo, despotricó diciendo que era un sapo que intentaba comerse un cisne y un imbécil, y que si se lo contaba a alguien, lo denunciaría a la policía. Magullado y maltrecho, Jasper salió de casa y regresó al almacén para pasar la noche, pero la patrulla nocturna lo detuvo. Sospechaban que era un ladrón e insistieron en llevarlo a la comisaría. Sin otra opción, Jasper admitió que fue mi madrastra quien le permitió quedarse allí. En plena noche, mi madrastra fue citada a la oficina por la dirección de la fábrica. El almacén contenía muchos componentes de acero valiosos, y cualquier pérdida habría causado daños importantes a la fábrica. A pesar de haberle asegurado a Jasper que no robaría, había infringido las normas de la fábrica. Ahora corría el riesgo de ser despedida. Y Jasper estaba retenido en la oficina de seguridad. En casa y en la fábrica reinaba el caos. Mi padre se desvivió toda la noche suplicando por ella antes de que finalmente le permitieran volver a casa. Al día siguiente, Gennin satisfizo mi obsesión. Cuando llegó el momento del despacho en el campo, Mara no se presentó. El personal de registro fue personalmente a buscarla. Mi madrastra todavía estaba conmocionada por la noche anterior. Sentía como si el mundo se hubiera desplomado. Me preguntó repetidamente si había habido algún error. Seguramente debería haber sido yo quien hubiera ido. No, no era Mara. El personal señaló a mi padre, diciendo que él había registrado el nombre de Mara ese mismo día. Y no podía haber error. Al verlo esquivar la pregunta, mi madrastra se enfureció y se abalanzó sobre él. Lo atacó con furia. Mara es tu propia hija. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Gritó. Sus palabras dejaron atónitos a los vecinos que presenciaban la escena. Mi padre intentó taparle la boca, pero ella lo mordió. Con la mano cubierta de sangre. A pesar de sus protestas, Mara fue obligada a subir al autobús que la llevaría al campo. Negarse la habría tachado de desertora. La habrían enviado al lejano noroeste. Jasper tuvo la suerte de ser asignado al mismo pueblo. Un lugar que mi padre y mi madrastra habían prestado en su día. Desde el momento en que llegó Mara, muchos aldeanos la reconocieron. Se arremolinaron a su alrededor. Charlaban sobre su vida en la ciudad y se quejaban de que mis padres no tenían conciencia. Que se habían ido del pueblo durante tantos años sin regresar. Mara, criada entre lujos por mi madrastra, no pudo soportar las dificultades de la vida en el pueblo. Lloraba bajo su edredón casi todas las noches, despertando el sueño de las otras jóvenes. Incluso durante el día. Se había atrasado en el trabajo. Llamó a Jasper para que la ayudara a terminar su parte. Aunque estaba frustrada con mi madrastra, Jasper tuvo paciencia con Mara, calculando el momento oportuno para presentarse en la Academia de Investigación. La ayudó a escapar del campo, pero la oficina de seguridad de la Academia lo detuvo. Llegué a las visitas guiadas de la Academia antes que Mara para registrarme.
Inmediatamente informé a la administración de que alguien podría falsificar una carta de admisión, instándoles a que revisaran cuidadosamente. Falsificar un documento así era un delito grave. Mara fue detenida por la policía. No pudo soportar la presión. Ella inmediatamente implicó a Jasper. La policía se coordinó con las autoridades rurales. Y Jasper confesó haber robado mi aviso, pero se negó a admitir la falsificación. La letra es de Ellie Owens. Ganó el primer premio en un concurso de caligrafía. El aviso debió ser falsificado por ella. Afirmaron que sí. Respondí con calma, gané el primer premio. Sí, pero Jasper también escribe bien. Ganó el tercer premio en un concurso provincial. Imitar esa caligrafía no le supondría ningún problema. La policía no pudo determinar con certeza si la letra era mía o de Jasper. Pero el robo de mi carta de admisión era innegable. El intento de Mara de suplantar mi identidad era igualmente evidente. Además, el regreso no autorizado de Mara del campo agravó la infracción. Ambos fueron enviados de vuelta al pueblo rápidamente, convirtiéndose en blanco de las críticas de la comunidad. Cada día, un día saludable. Además de trabajar en la inmundicia y soportar las críticas, los encerraban en establos y pasaban hambre. A los pocos días, Mara enfermó. Al principio, todos pensaron que fingía. Pero cuando sangró, se dieron cuenta de la gravedad de su embarazo. El niño era, sin duda, de Jasper. Además, cometía el delito de embarazo prematrimonial. Jasper fue tachado de canalla y enviado a un lugar más severo para su reforma. Mientras Mara permanecía en el campo para continuar sus estudios, su trabajo se redujo ligeramente debido a su embarazo. Sin embargo, las críticas diarias persistieron. Y desfilar con un zapato roto alrededor del cuello se convirtió en rutina. Varias veces. Mara pensó en quitarse la vida, pero nunca tuvo el valor ni la fuerza para hacerlo. Tras el despido de mi madrastra, no pudo encontrar un trabajo adecuado. Me enteré del sufrimiento de Mara en el campo. Ella regresó voluntariamente para cuidarla. Mi padre no se opuso. Su traslado laboral transcurrió sin problemas. Y pronto retomó su vida cómoda. Cuando el hijo de Mara cumplió 3 años, la atención de mi padre se centró en una colega más joven. Mi madrastra quería traer a la niña de vuelta a la ciudad, pero no podía dejar a Mara sola en el campo. Le pidió ayuda a mi padre, pero él solo envió dinero y provisiones. Alegó que no podía hacer más. 2 años después, ella descubrió que él tenía una relación con otra mujer. ¡Qué curioso! Regresó con la niña y armó un escándalo. Pero fue una tontería por haberse casado 2 veces con mi padre. Ella seguía sin comprender la importancia del certificado de matrimonio. Mi padre se mantuvo firme, negándose a reconocer su relación matrimonial. Enfurecida, lo atacó y destrozó todo en la casa. Para entonces las políticas se habían relajado considerablemente. Aunque Mara aún no podía conseguir un trabajo en la ciudad, tenía mucha más libertad que antes. Ella y su madre fueron al trabajo de mi padre para obligarlo a ceder. Pero él ya se había preparado. Había avisado a sus colegas para que los trataran como si fueran parientes indigentes que buscaban extorsionarlos. Afortunadamente estaba dispuesto a ayudarlos a buscar justicia. La Academia de Investigación había llevado a cabo un proyecto piloto rural en años anteriores, en lo cual yo había participado. Fui al pueblo donde habían enviado a Mara y, sin que nadie lo supiera, recopilé información del secretario del pueblo sobre las acciones de mi madrastra y mi padre. Le pedí que redactara una certificación, la cual luego hice firmar y sellar a numerosos aldeanos. Con testigos presenciales y pruebas en su haber, el matrimonio de hecho de mi padre y mi madrastra era indiscutible. Denuncié formalmente a mi padre por bigamia. Cuando la policía se lo llevó, estaba completamente atónito. Me miraba con incredulidad mientras yo estaba de pie al frente de la multitud. Ellie Owen. Soy tu padre. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Dije con desprecio. Mi madre nació en una familia feliz. Si no se hubiera topado con un farsante como tú, habría tenido una buena vida. Nunca la amaste, solo usaste su cariño para allanar tu camino. Incluso después de su muerte.
Permitiste que tu nueva esposa me maltratara. Te expuse no solo por mí, sino para buscar justicia para mi madre. Mi padre fue despedido formalmente de su trabajo y sentenciado a 2 años de libertad condicional. Antes de que lo enviaran a reformarse mediante trabajos forzados, fui a verlo y le conté que estaba a punto de irme al extranjero. El Instituto de Investigación había decidido enviarme fuera del país para realizar estudios avanzados. Y cuando regresara, dedicaría todo lo aprendido al servicio de mi país. Ya he publicado un aviso para romper nuestra relación padre-hija. De ahora en adelante que vivas o mueras me da igual. Cal. Esta será la última vez que nos veamos. Mi madrastra y mi hermanastra lloraron y lo maldijeron al mismo tiempo. Si tan solo no hubieras sido tan codicioso. Si nos hubieras tratado bien, nada de esto habría pasado. ¿Nos vas a abandonar así? ¿Cómo se supone que vamos a vivir ahora? Cuando terminaron de enfriarlo. En vez de eso se volvieron contra mí. Me llamaron desalmada. Decían eso sin importar qué. Seguía siendo mi padre, ¿cómo iba a tratarlo como a un enemigo? Me limité a observarlos con frialdad, sin decir palabra. Aquel mismo día. Recuperé la casa que mi madre había dejado y eché a mi madrastra y a mi hermanastra. Intentaron quedarse, pero la mayoría de los vecinos del callejón eran antiguos compañeros de trabajo de mi madre. La presidenta del recién formado Comité de Seguridad del vecindario, la tía Liu, había despreciado durante mucho tiempo el comportamiento de mi madrastra y fue la primera en aparecer y ayudar a echarlos. Querían establecerse en la ciudad, pero ningún lugar de trabajo estaba dispuesto a aceptarlos. Así que finalmente no les quedó más remedio que regresar al campo. Más tarde me enteré por conocidos de la situación de Jasper. Hace 2 años. Había tenido un accidente en el noroeste y perdió una pierna. Oí que últimamente había estado intentando que lo trasladaran de vuelta a la ciudad. Le eché una mano en secreto. Cuando regresó, estaba deseando encontrar a Mara. Fingió arrepentimiento e intentó reconciliarse con ella. Dadas sus circunstancias, a Mara le quedaban pocas opciones para su futuro. Así que a regañadientes lo aceptó. Esta vez, mi madrastra fue más precavida. Apresuró a Mara y Jasper a obtener su certificado de matrimonio. Decidido a unirlos firmemente. Pero poco después de la boda, la verdadera naturaleza de Jasper salió a la luz. Sus años en el noroeste habían sido miserables y llenos de sufrimiento. Humillado. Tratado como un animal, adquirió muchos malos hábitos. Igual que su difunto padre. Comenzó a arrugarse mucho y a golpear a las mujeres. Se negaba a trabajar. Constantemente exigía dinero a Mara y a su madre para comida y alcohol. Cuando se negaron, él se puso violento. Mara fue a quejarse con el jefe de la aldea. Pero cada vez que llegaban los funcionarios, Jasper se arrodillaba. Hacía una reverencia. Y suplicó perdón, señalando su pierna lisiada. Se lamentó diciendo que si Mara no lo hubiera seducido, jamás habría perdido el control y se habría acostado con ella. Reconoció todo su sufrimiento. Su lesión. Se arrepentía y mentía por la culpa de ella. Era simplemente temperamental, dijo. Y jamás lo volvería a hacer. El pueblo. Deseoso de mantener la paz. Siempre abogó por la reconciliación en lugar del divorcio. Después de eso Jasper aprendió a ser más precavido. Seguía golpeando a Mara, pero ya no dejaba marcas visibles. Todo esto me lo conté después a las personas a las que les había pedido que las vigilaran. Mi vida, habiendo cumplido mi objetivo por otro lado, transcurrió sin problemas. Mis abuelos estaban sanos y felices. Pero yo nunca bajé la guardia. Vigilaba la vida de mis enemigos por si acaso algún día intentaban hacerme daño de nuevo. Les mostré a todos las marcas rojas en mi muñeca. Donde una vez me había agarrado. Y me di cuenta de que había cumplido mi sueño. Me había convertido en la persona que siempre había querido ser. Mientras tanto, Mara ya no podía soportar la violencia de Jasper. Una noche. Prendió fuego a su casa. Estaba borracha. Jasper murió quemado vivo dentro. Mara fue arrestada y sentenciada a prisión.
La anciana madrastra se quedó sola al cuidado de su nieto. Vivir una vida de dificultades y lucha. Un día. Por casualidad. Mientras compraba un regalo de cumpleaños para mi abuelo, vi una figura familiar fuera del centro comercial. Era mi padre biológico. Cal. Tenía la espalda encorvada mientras rebuscaba en un contenedor de basura al borde de la carretera. Con cuidado guardaba las botellas de plástico vacías que encontraba en el saco de arpillera que llevaba a la espalda. Su rostro estaba curtido y envejecido. Cada paso lento e inseguro. Cuando me vio, las lágrimas corrían por sus mejillas. Temblaba. Desbordado por la emoción. Ansioso por reconocerme. Solo sonreí mientras me acercaba y le entregaba la botella vacía que tenía en la mano. Viejo. ¿No tienes hijos? ¿Por qué son tan desconsiderados? ¿Por qué te tratan así? Entonces me di la vuelta y me alejé. Cal intentó perseguirme, pero solo dio unos pasos. Tropezó y cayó al suelo. No miré atrás. Jamás lo haría. Fue el castigo que merecía por engañar a mi madre.